Gracias amigos por estar en sintonía. Noticias de último minuto. Básicamente han postergado o suspendido las vacaciones a Nicolás Maduro y no por voluntad propia. Ahora vemos a Nicolás Maduro diciendo que él en realidad todavía no iba a coger vacaciones y que la gente lo tomó muy en serio. Por supuesto, lo publicó, pero tuvo que echarse para atrás. Le han suspendido básicamente las vacaciones. Se creía primero que iba para Turquía, porque Nicolás Maduro está buscando su plan B, que es necesario porque la Corte Penal Internacional le tiene ya casi una orden de detención que ahora sí, como ya nombraron a Nicolás Maduro, se puede dar de hoy, desde este momento hasta en cualquier momento en adelante. Puede ser en las próximas horas. ¿Qué sucede? Nicolás Maduro, pensando en qué países podría ir, recordó que el presidente de Turquía, Erdogan, una vez recibió una petición de la Corte Penal Internacional para que detuvieran y entregaran al presidente en ese entonces de Sudán, Omar al-Bashir. Por supuesto, Erdogan para ese tiempo desestimó esa solicitud, ya que era algo incomprensible, ¿verdad? Entonces, claro, Erdogan dijo incluso que eso le daba hasta risa. Allí fue cuando, por supuesto, Nicolás Maduro, con toda la gente que ha estado hablando, quiso tocar las puertas nuevamente a Turquía. Pero ¿qué sucede? En este momento le han dicho que como ya tuvieron ese problema, fue un problema muy, muy grande desde el año 2009, porque había la Corte Penal Internacional le mandó una carta mientras que estaban celebrando la cumbre extraordinaria, o sea, una organización especial que tenían en diciembre del 2009, y ahí decía: según hemos sabido, Omar al-Bashir está en Turquía, deténganlo para entregárnoslo, ¿verdad? Entonces, claro, en ese momento Erdogan dijo que no eran miembros del Estatuto de Roma, pero la verdad es que sí siguen siendo miembros del Estatuto de Roma de cierta manera, y aquí lo vamos a explicar. Luego de la Corte Penal Internacional avisar a más de 123 países del Estatuto de Roma, Maduro ahora no encuentra un país ni siquiera para ir a visitar, no estamos hablando de eso, sino para quedarse. Pero tampoco hay muchos que quieren ni siquiera ir a darle ni siquiera la bienvenida para que se quede en su país como una cumbre, tal como pasó con Erdogan en Turquía, ¿verdad? Y Omar al-Bashir de Sudán. Entonces, Maduro había intentado tantear esa posible ida y fue rechazado. ¿Por qué? Porque está siendo objeto de una investigación ante la Corte Penal Internacional. Ya lo dijeron los internacionalistas. Turquía no debe acoger a un fugitivo de la justicia internacional. Erdogan ya tuvo problemas antes y ahora no quiere recibir represalias de parte de sus miembros de la OTAN, como por ejemplo Estados Unidos, y menos en este momento que ya realmente Nicolás Maduro es un cero a la izquierda. Ya antes se le había condenado el hecho de que Turquía había dado una invitación al presidente sudanés Omar al-Bashir, pero ya habían dictado una orden de detención y por supuesto no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque de todas formas Turquía pertenece a un organismo en donde se rechaza el albergue a todas las personas que hayan realizado violaciones de los derechos humanos. Es como si fuera otra Corte Penal Internacional o si fuera otro tipo de ONU o cualquier otro tipo de estas organizaciones. Esto que está pasando es lo mismo que sucedió en México. López Obrador invitó a Maduro a una cumbre cuando no debía. También sucedió con Turquía. Erdogan invitó en ese entonces el presidente sudanés Omar al-Bashir para una reunión que tampoco no se debía. Ahora, ¿qué sucedió? Incluso México tuvo muchos problemas y ahora están hasta solicitando visados especiales para los venezolanos, supuestamente para que no se pasen de México a Estados Unidos, pero es algo que, por supuesto, López Obrador no hubiera hecho si no hubiera sido tan presionado luego de que dejaron que Nicolás Maduro fuera a México y no lo entregaran a la DEA, ¿verdad? Y recordemos que después de eso hubo un encuentro con el canciller de ellos, ¿verdad? Y el secretario de Estado, Antony Blinken. Entonces, Nicolás Maduro es básicamente un fugitivo de la justicia internacional. Se le imputa una responsabilidad, ¿verdad? Que es con un juicio y
hay muchos cargos en contra de él. Sería una vergüenza que Turquía fuera alguno de los países que le diera una acogida. Delcy Rodríguez, sin embargo, ha estado hablando con muchas personas. Ahora ha estado hablando con el embajador de China en Venezuela, viendo un intento para buscar un país en donde pudieran recibir a Nicolás Maduro y su familia para cuando salga la orden de detención, que como dijimos puede ser a partir de ahora en cualquier minuto. Maduro mismo pareció burlarse sobre las vacaciones, o más que nada se retractó. Esto fue más o menos lo que dijo. Mucha gente creyó que yo me iba de vacaciones. Parece que lo dije muy en serio. Por ahora no, porque estamos preparando el plan 2022 a detalle. No perdemos un segundo en preparar el año 2022. Muy pronto llegarán unos días para descansar. Ahí lo vemos. Básicamente sonaba como si algo le hubiera salido mal a Nicolás Maduro. Turquía habló con Maduro, le habría negado un asilo temporal. Quizás una visita sería algo diferente, pero por ahora no hay ninguna razón para hacer una visita y no puede contar con quedarse a vivir en Turquía. Se le recordó el problema que ya tuvo Turquía en el pasado con otro acusado con una orden de detención por la Corte Penal Internacional. Esto estamos viendo entonces, Nicolás Maduro traga grueso porque ahora se está dando cuenta que es verdad que los países le van a ir cerrando poco a poco las puertas. Porque nadie quiere estar tampoco en contra de la Corte Penal Internacional. Tampoco quieren estar con alguien que está siendo, por supuesto, sometido, ¿verdad? Y acusado de haber violado los derechos humanos de varias personas. Recordemos que esto ya sucedió el 4 de marzo. Hay un precedente en el 2009 que se iba a celebrar una conferencia en Estambul del 5 al 9 de noviembre, pero el presidente Omar al-Bashir ya tenía cargos desde marzo de ese año. Así que si Maduro va a Turquía y las autoridades turcas no lo detienen a él y lo entregan a la corte, estarían incumpliendo las obligaciones internacionales que recaen sobre ellas. O sea, no solamente es una obstrucción de la justicia, sino que es lo mismo que ofrecer refugio a un ladrón de un banco fugitivo. Asimismo, sería un crimen de derecho interno e internacional y por supuesto sería complicidad en un crimen. Estamos viendo entonces los antecedentes y ahora estamos viendo que Nicolás Maduro está peor que cuando habían unas sanciones solamente de Estados Unidos. Ahora hay unas sanciones internacionales porque sí, en ese entonces, hace mucho tiempo, Erdogan sí aceptó que fuera Omar al-Bashir, pero solamente a una conferencia. Y él decía, bueno, nosotros no somos del Estatuto de Roma, así que aquí no nos pueden decir nada. Pero en ese momento ese sujeto tenía muchas cosas que darle a Nicolás Maduro. Perdón, tenía muchas cosas que darle a Erdogan. Pero ahora Nicolás Maduro no tiene nada de valioso que le pueda dar a Erdogan. ¿Por qué? Porque es muy difícil darle el oro. Ni siquiera le dieron el oro de Inglaterra a Nicolás Maduro, sino que se lo han dado a Juan Guaidó. Y según informes de inteligencia, las autoridades turcas tendrían declarado que no tienen la intención de detener y entregar a Maduro, pero tampoco de recibirlo. Así que Turquía actuaría como un miembro responsable de la comunidad internacional. Turquía es estado parte en la Convención contra los tratos inhumanos y tratos crueles a las personas, ¿verdad? Pero no exactamente a la Corte Penal Internacional. Aunque Turquía no es estado parte del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, sí lo es en esa convención y se ha comprometido a ratificar el Estatuto de Roma. En el artículo 13 de su Código Penal autoriza a Turquía a detener a ciudadanos extranjeros que sean acusados. Esto sucedió luego de que en el 2009 Omar al-Bashir hubiera ido y hubiera entrado a Turquía, ¿verdad? Cuando ya había una orden de detención. En ese momento, Turquía ya no va entonces a darle más oferta para proporcionar un lugar seguro a un fugitivo como Nicolás Maduro de la justicia internacional, y eso tampoco coincidiría con su calidad de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, donde hay una resolución, la 1593, que exhorta a todos estos estados
a que también cooperen plenamente con la Corte Penal Internacional. Así que aquí vemos que le han suspendido las vacaciones a Nicolás Maduro por el momento. El que se oye desanimado no es la oposición, no es el pueblo, ni el que han burlado ha sido tampoco ni al pueblo ni nada. Se han burlado de él mismo. Él mismo se está burlando de sí mismo al decir que se iba con unos mochileros, ¿verdad?, en Venezuela, en donde dice que fue, pero no hay una sola foto. Y por supuesto, simplemente es que no ha podido salir de Venezuela. Sus vacaciones están pospuestas hasta que él pueda conseguir un país, que básicamente eso es lo que está buscando. Ya no es como los tiempos de antes. Nicolás Maduro es una figura perseguida por muchos países, Estados Unidos, Colombia, los del Estatuto de Roma y muchos otros, y Nicolás Maduro no va a poder coger las vacaciones las tendrá que coger en un búnker, mientras que todavía piensa qué país le puede dar algún tipo de asilo. Podría ser, nadie sabe si podría ser una Rusia o una Cuba, pero recordemos esto: cuando estos dictadores están por allá arriba, todo el mundo lo quiere, pero cuando ya lo ven que es un cero a la izquierda y que simplemente ya básicamente están deshabilitados políticamente, entonces todo el mundo le cierra la puerta. Y el único que le puede ayudar a veces, como lo hicieron con el Shah de Irán, que lo mandaron para Panamá, será entonces los mismos estadounidenses, que podrían lograr un acuerdo con Nicolás Maduro para que se vaya, y entonces ellos buscarle un asilo político, por lo menos para que se libere un tiempo o un poco, hasta que la misma justicia internacional, a través de la Corte Penal Internacional, lo lleve a La Haya. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.